Vamos a comenzar la clase de hoy. Estoy grabando, así que como en todas estas ocasiones, le voy a pedir por favor que en el chat, en la parte de todos, registren su nombre y apellido para de esta manera registrar las presencias de cada uno de ustedes. Tengan en cuenta que en el día de hoy lo que vamos a hacer es unas ejercitaciones respecto de gases ideales, y en ese contexto lo que vamos a hacer es resolver algunos problemas. Quienes no estén presentes deberán resolverlo por las suyas y enviarlo como parte de la actividad, ya que no participaron puntualmente de la actividad que estamos desarrollando. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es compartir escritorio para ir viendo algunos aspectos del chat. Estoy ordenando un poquitito mi escritorio para poder ir utilizando todas las herramientas con que contamos. Acá lo que les estoy mostrando es un primer problema de gases ideales. Llegó Mariato, vamos a admitirlo. Buen día, Mariato, te pido por favor que te sumes y que en todo caso pongas tu nombre y apellido en todos en el chat para registrar la presencia, aunque ya te puse en evidencia. Bueno, pero cuando hago el chequeo, por favor necesito que esté escrito. Entonces, la idea sería la siguiente. Vamos a hacer un primer problema que es una aproximación a la utilización de la ecuación general de los gases. O sea, todavía no nos vamos a meter en el análisis correspondiente a la ley de Avogadro. O sea, vamos a manejar en una unidad donde hay un antes y un después en una situación constante. Lo que estoy haciendo ahora es tratar de rescatar mi guía de actividades. Esta es la de los problemas resueltos, así que estoy buscando por allí. ¿Qué pasa, Fede? Que levantaste la mano. No pasa nada, levantó la mano accidentalmente, por lo visto. Denme un segundito que quiero mostrar algo. Que es lo siguiente. Acá estamos. El apunte de teoría. Recuerden que nosotros habíamos llegado hasta esta posición, habíamos visto la ley de Boyle, habíamos visto la ley de Charles y habíamos visto la ley de Gay-Lussac. De esa ecuación nos quedaba una expresión general que era esta que tenemos acá, P por B sobre T igual constante. Sobre esta base, fíjense que acá teníamos hecho un análisis respecto de una situación de antes, que es la condición normal de presión y temperatura, donde la presión, ¿cuánto valía? 1 atmósfera, y la temperatura, 0 grados Celsius. Estas condiciones son las que vamos a estar utilizando, y entonces, mi ecuación general, todavía no vamos a usar esta ecuación, sino que lo que vamos a hacer es ir por esta otra expresión, que era la integración de todos los elementos. Entonces vamos a hacer así. Vamos a copiar nuestra ecuación, ya que estamos por acá, que es un poquito mi idea. Vamos a compartir pantallas, ahora sí. Vuelvo. Lo que hice fue revisar, a ver, ¿qué pasó? Que le está levantando la mano. Me vieron la cara y no les mostré lo que estaba en la pantalla, porque no estaba con pantalla compartida. Sí. Lo que hice fue, ahora vuelvo y lo muestro. Gracias por hacérmelo notar. Esto es parte de las fallas que tenemos a veces en lo que fue a mi ecuación general de los gases ideales, que es esta que está por acá, que era la consecuencia de la aplicación de las tres leyes superpuestas. Entonces teníamos esta situación, y lo que hacíamos era, en este caso, ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac, y de la combinación surgía la ecuación que les acabo de mostrar. Y después, bueno, vamos a ir yendo hacia el concepto de la ley de Avogadro, que tiene que ver cómo hacemos para combinar situaciones cuando tenemos que analizar la masa, la cantidad de masa que hay, porque hasta ahora teníamos estos estados en los cuales analizábamos un antes y un después solamente. Me voy al problema, tratemos de avanzar sobre el problema, y acá estamos. Bien.
la cuestión sería así. Mi enunciado dice lo siguiente. Una masa de hidrógeno en condiciones normales, primer problema que tenemos, ocupa un volumen de 50 litros. ¿Cuál es el volumen a 35 grados y 720 milímetros de mercurio? Entonces, en esta situación, ¿qué tendríamos que analizar? ¿Qué datos primero, tratar de identificar, como siempre, cuál era la primera condición. ¿Qué debo informar? Entonces, acá que me están preguntando, ¿cuál es el volumen? Entonces, bueno, a ver, tendríamos que plantearnos esta incógnita. Entonces, ¿cuál es el volumen? Luego, ¿qué tendríamos que hacer? Recabar los datos con que contamos. Entonces, para las condiciones normales, lo estuvimos repasando, eran condiciones en las cuales la presión era una atmósfera y la temperatura era 0 grados Celsius. ¿De acuerdo? Entonces, para condiciones normales, acá estoy haciendo un poquito de trampa, como ustedes podrán ver, hasta acá llega mi trampa, que era la de copiar los datos para ganar un poquito de tiempo. Tendríamos un volumen inicial, 50 litros, una temperatura inicial, yo le puse un estado 1. Acuérdense que estas ecuaciones se hacen siempre antes y después, esos dos momentos. Antes le puse el número 1, que son las condiciones normales. B1 es dato, 50 litros, temperatura, deberíamos saberla porque cuando decimos condiciones normales, lo que estamos diciendo es temperatura 0 grados y presión en una atmósfera, con lo cual esta temperatura en grados Kelvin, acuérdense que hay un temita muy importante. En las ecuaciones de gases siempre tenemos que expresar las temperaturas en grados Kelvin. ¿Por qué? Porque la ecuación general dice, por acá vamos a ver, dentro de las relaciones útiles, vamos a ver si me quedó en la memoria. Sí, me quedó, vengo con suerte. Entonces, fíjense que mi ecuación no hice magia, simplemente copié y pegué en el texto de la teoría, que ustedes lo que tienen que hacer cada vez que resuelven un problema, que es, tenemos la teoría a mano, analizamos primero que me preguntan en el enunciado, luego qué datos tengo, y después busco relaciones piolas que me puedan ser útiles. Esto fue lo que hice yo en la guía. O sea, aunque no conozca nada del tema, ustedes, si tienen un buen método, pueden resolver la situación, ubicándolo. Si podemos ubicar en qué capítulo de la física está, listo, sale. Pero fíjense, acá tendríamos P1 por B1 sobre T1 es igual a P2 por B2 sobre T2, etc. Y siempre es igual a constante. Entonces, fíjense de contexto, qué interesante. Por suerte, vaya a saber uno por qué cosas del destino, se me ocurrió usar B1 y B2 para el estado antes y después. ¿Para qué? Para que me quede sincronizado con la ecuación que yo tenía escrita, ¿dónde? En mi apunte teórico. Entonces, ahora lo que me faltaría escribir, puse las condiciones iniciales, o sea, lo que es antes, voy a poner por acá la palabra antes, y le vamos a poner, para que no se confunda, un textito para que sea, lo considero texto. Entonces acá lo ponemos así, antes, y ahora vamos a poner por acá, barrita espacial después. Ahí está. Entonces, lo que primero que voy a hacer es esto, bajar un poquitito para que me quede cómodo, y voy a alinear, esto es una cuestión de, yo que uno tiene que ser ordenado, bueno, a veces uno se pasa de rosca y piensa que es ordenado y no lo es, termina generando confusión. Pero bueno, la idea es tratar de que ustedes tengan, acá lo que hice fue escribir la temperatura como yo me la acordaba y después la convertí aprovechándome de la ecuación de que este programita me lo convierte automáticamente si uno pone las unidades. Pero acuérdense, 0 grados para convertir de temperaturas de grados Celsius a grados Kelvin, había que sumarle 273,159, vamos a poner 273,15 o 273, está bien igual, y nos da la expresión en Kelvin. El estado que tenemos después, ¿cuál sería? Vamos a tratar de describirlo y encontrar el enunciado. Temperatura final, o sea, temperatura 2, 35 grados. Y presión 720 milímetros de mercurio. Bueno, entonces vamos a hacer así. El volumen 2 no lo conozco, pero sí conozco mi temperatura 2. Temperatura 2 igual, y dijimos
¿Cuánto era la temperatura 2? Era 35 grados. Entonces escribimos 35 por, y ahora vamos a ir a poner las unidades de temperatura, buscamos por acá temperatura, fíjense cómo funciona esto, y teníamos grados Celsius. Ahí está. Lo que voy a hacer ahora es, además de escribir, vamos a escribir por acá, fíjense que voy a hacer otro truquito para escribir exactamente el mismo titular. Lo que voy a hacer es poner el signo igual para que me muestre el resultado, y ya me lo muestra en Kelvin. Con lo cual, estos dos voy a poner el mismo tamaño, voy a poner un tamaño de letra 14, así me quedan la misma estructura. Es más, podríamos hacer así ahora. Fíjense, hago así y alineo. No, hice lío. Vuelvo para atrás. Selecciono de nuevo. Y alineo. Ahí está. Estaba en la misma línea. Me quedo tranquilo. Ahí bajé un poquitito. Y me faltaría escribir la presión, que era 720 milímetros de mercurio. Un tema. Entonces, vamos a ver. Presión, punto 2. Es, digamos, 720 por, y vamos por las unidades de medida, en nuestro caso expresiones, y acá empiezan los problemas. Los milímetros de mercurio es una unidad que nosotros no estuvimos trabajando mucho y tampoco hablamos mucho de los Torricelli. Los nombramos en nuestra clase pasada al pasar en la resolución del ejercicio, nada más. Entonces, fíjense que acá tenemos las diferentes conversiones. Nuestra unidad de medida oficial es el pascal. Acá tenemos pulgadas de milímetros y tenemos milímetros de mercurio, que serían los Torricelli. Ahí estamos. Entonces, milímetros de mercurio. Por supuesto, yo esto no lo voy a usar. ¿Por qué? Porque tengo las unidades en atmósferas. Así que lo que vamos a hacer es, de nuevo, realizar la conversión. Para realizar la conversión, vamos a ver en qué me lo da. Me lo da en pascales. Ahí me genera un problema porque mi medida oficial son siempre los pascales. Pero me voy a ir a atmósferas. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay algunos que están llegando un poquito más tarde. En realidad, hay una serie de protocolos de seguridad que empecé a incorporar. Primero, por dos motivos. Primero, porque lo aprendí a usar. Y segundo, porque son recomendaciones para mejorar la seguridad, de hacerlos esperar en una sala previa e ir registrando los nombres para ver que sean nombres conocidos y no que se sume cualquiera. Esa es un poquito la razón. Acá fíjense que se nos va a generar, voy a abrir un poquitito más la hoja, una cucarachita negra. Voy a hacer clic ahí y simplemente voy a buscar una unidad que me quede cómoda, que en este caso una unidad de presión, que era lo que queríamos mostrar y ver. Atmósferas. Entonces vamos a buscar por acá atmósferas y le decimos que me pongan atmósferas. Y fíjense que ahí me quedó mi nueva presión en atmósferas. Esto más que nada, ¿para qué nos sirve? Para que cuando ustedes vuelquen esto a la carpeta de problemas resueltos, simplemente que voy a cambiar la cantidad de decimales, no tiene sentido más de 2. ¿Qué ocurra? Ocurra que no se mareen, porque yo quisiera que esto también lo vayan incorporando de alguna manera. Tenemos hoy la ventaja de que ustedes pueden después revisar la clase grabada, con lo cual no me voy a preocupar demasiado en cuanto a si lo hacen o no lo hacen, pues si estuvieron acá, vieron el tema y ya está. Me alcanza con eso para los que lo vieron. Los que no lo vieron, fíjense que ahí tendríamos que resolver lo siguiente. Acá estamos parados, tenemos antes, tenemos después, y tenemos nuestro valor a informar, que es un volumen. Tendríamos esta ecuación, que es la que estuvimos buscando, que combinaba todos los parámetros. Podríamos haber utilizado la ley de Gay-Lussac, la ley de Boyle y la ley de Charles, y buscar en varios pasos encontrar esta relación. Y lo podríamos haber resuelto también, pero nos conviene utilizar la integración. ¿Por qué? Porque en estas condiciones no hay un elemento constante. Entonces, en este contexto, esta era la estrategia ideal. ¿Y qué pasaría? ¿Cómo lo resolveríamos este problema? Bueno, fíjense que si tenemos un antes y tenemos un después y tenemos una incógnita,
¿qué es lo que tendríamos que hacer? Ya vamos a tratar de ir trabajando con nuestro lapicito rojo. Esta es nuestra incógnita. Entonces, en esta ecuación, ¿qué tendríamos que hacer? Sencillamente, dividir por volumen 2 y dividir por volumen 2 acá. Entonces, no, esto tiene que quedar libre. Entonces no, vuelvo para atrás. Fíjense, ya me entusiasmé y ya empecé a meter la pata. Esta es mi incógnita, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que quedar esto solo. Esto de acá lo tengo que hacer, ¿qué cosa? Que desaparezca. Entonces, ¿me molesta P2? Sí. Entonces lo que hago es elimino P2. ¿Cómo? Multiplico ambos lados de la igualdad por el opuesto de P2. Y lo puedo simplificar. T2 me molesta, perfecto. Entonces ponemos T2 ambos lados de la igualdad. ¿Y qué ocurre? Esto con esto se simplifica. Con lo cual nos queda una expresión final que vamos a escribir acá abajo, que sería básicamente T2 igual a ¿qué cosa? A T2 multiplicado por P1 multiplicado por B1 y todo, mala mía, todo dividido ¿por quién? Por P2 por T1. Básicamente ese sería el escenario. Vamos a ver si se puede ver un poquito mejor. Esa sería mi relación. Esperen que voy a borrar todas las tachaduras que hice acá arriba porque desplacé ya quedó. Quedaría esta expresión. Vamos a ver si es dimensionalmente correcto. Fíjense, las unidades de presión con las unidades de presión se van. Las unidades de temperatura con las unidades de temperatura se van. Algo hice mal acá, claro. ¿Qué fue lo que hice? Yo había despejado B2 y puse B2 acá. Pero ven que al analizar mis unidades, yo me pude dar cuenta que había algo mal. Entonces, lo puedo remediar. Un error tontito de tipeo, pero que si nosotros, antes de seguir avanzando, no revisamos la integridad dimensional, se llama así el nombre raro que hay que ponerle a esto, lo que ocurre es que hubiéramos arrastrado este error y hubiéramos hecho un desastre. Hubiéramos tenido T de cada lado la misma tensión, temperatura. T2 de acá y de este lado, una locura. Pero bueno, hubiera pasado. Y hubiéramos hecho una cosa de lío. Entonces, fíjense, entonces, volumen, supongamos que son litros, metros, o lo que fuere. En nuestro caso, teníamos litros. Entonces, acá tenemos litros. De este lado tienen que quedar litros. Tengo temperatura en Kelvin. Temperatura en Kelvin se va. Presión en atmósfera. Si presión en atmósfera se va, me quedan las dos unidades. Dimensionalmente es correcto. Con lo cual, yo podría escribir ahora directamente y pedir el resultado a mi máquina. Upa, algo me falló. Siempre puede fallar algo, ¿vieron? Voy a copiarlo para no armar lío y ver qué es lo que está ocurriendo. Y ahí tengo el resultado, expresado en metros cúbicos, con lo cual otro problema más tenemos. ¿Por qué? Porque yo lo que estaría buscando sería, vamos a elegir un buen color para, vamos a poner el resultado en rojo. Yo como lo quisiera expresar. La verdad yo necesitaría, ya que me dieron como dato el litro, podríamos expresarlo en litros. Sin embargo, ojo, esto no está mal. Podríamos expresarlo en metros cúbicos y múltiplos o submúltiplos. Centímetros cúbicos también podría ser valioso. Podría valer, no hay ningún problema. Lo que voy a hacer acá es poner la letra L de litros, porque lo que le voy a pedir es esa unidad. Y ahí tenemos el resultado, que es 59,54 litros. Y lo que voy a hacer es, para resaltarlo, ponerle un colorcito de fondo amarillo. Y hemos terminado casi el problema. Fíjense que por acá yo tenía un machetito por si acaso, para chequear que no había metido la pata en el camino. Lo había hecho previamente. Y ahora lo que vamos a hacer es que esta cantidad de dígitos no tiene sentido. Entonces lo que voy a hacer es llevarlo a una cifra razonable que es en litros 59,5
está bien, es un valor razonable, con lo cual hemos terminado este pequeño ejemplo en un ratito que la verdad que fueron algunos minutos, ¿no? Unos 10, 15 minutitos que me permitieron de alguna manera resolver un problemita sencillo y que tiene una particularidad. Todavía no utilizamos para nada, ¿qué cosa? Las leyes de Avogadro en cuanto a cómo analizar el comportamiento de la materia. ¿Por qué? Porque lo único que hicimos fue hasta el momento, ¿qué cosa? Analizar un antes y analizar un después. Y en esas dos situaciones, el dato faltante fue el que validamos utilizando la ecuación general de los gases en su versión tranquila, digamos así, en un antes y un después. Ahora, cuando tenemos situaciones que estamos investigando, siempre podemos hacer mención de qué cosa, de esto, de las condiciones normales. Los gases tienen la particularidad de que en condiciones normales de presión y temperatura, siempre, absolutamente y siempre, tienen el mismo volumen cuando la cantidad de moléculas es la misma. A la cantidad de moléculas de una sustancia se la mide con una unidad de medida que se llama mol. Esa unidad de medida, ¿qué dice? Que, por ejemplo, cuando tengo condiciones normales de presión y temperatura en un tacho con un cierto contenido, lo que siempre voy a tener es la misma cantidad de moléculas. A ver, vamos a ver, dice, profe, no, vamos a las contestaciones, a las preguntas. Acá estaba muy bien Santiago, que me había pescado con el detalle de la fórmula, que en realidad lo había puesto de esa manera para mostrarles que la verificación dimensional siempre nos da una mano para saber si estamos bien o no. Pero muy bien. Profe, no entendí cómo sacaste esta expresión cuando la molécula es la misma. Bueno, el tema es así. Esta expresión que tengo acá es la ecuación general de los gases para una situación antes y después, en la cual simplemente lo que tenemos es un tacho grandote que cambió sus condiciones. ¿eh? Cambió sus condiciones, es una especie de émbolo, y entonces al disminuir, digamos, la presión, porque agarraron este tacho y lo subieron a 5.000 metros de altura, por ejemplo, ¿qué ocurrió? Porque por ese motivo la presión atmosférica disminuyó acá. ¿eh? Yo no lo estoy aclarando, pero la realidad es que si acá tenemos una presión de una atmósfera y acá tenemos una presión de 0,95, porque es un tacho seguro que piensen en una garrafa, que agarran y la suben a la ciudad de La Paz. Esto cambió. ¿Se entiende? No, lo que ocurre es que en 2, 3, 4, 5, en 10 estados distintos, siempre se mantiene la constante. Entonces, yo lo que hice fue tomar simplemente de toda esta ecuación dos estados. Lo que es igual esto de acá es igual a esto de acá. Entonces, como esto no lo conozco, si esto lo paso para acá y esto lo paso para acá, me queda la ecuación despejada y puedo calcularlo. Entonces, de esta manera, lo que tenemos es la posibilidad de despejar y hallar nuestro valor desconocido. Esto no lo usamos porque solo tenemos dos estados. ¿Se entendió? La cantidad de moléculas es siempre la misma. La temperatura 3 no nos interesa porque era un estado que nosotros evaluamos dos estados. Un estado 1, un estado 2. El estado 1 son condiciones normales de presión y temperatura. Ahí nos dijeron, bueno, cuando condiciones normales siempre sabemos, presión, una atmósfera. Temperatura, 0 grados Celsius. Nos dieron como dato el volumen y estamos en condiciones de integrar esa situación. Ahora, con esto pudimos tranquilamente resolver el problema. Sin lugar a dudas pudimos responder nuestra gran pregunta, que es esta que está acá. Ahora, ¿qué ocurre cuando en general se estudian los gases? Y tenemos una situación puntual, en la cual conocemos el material, el contenido que tiene, pero no conocemos, por ejemplo, los estados previos. O sea, si no conocemos dos estados, solo conocemos una situación, por ejemplo, puedo medir la temperatura en este garrafón, puedo solo medir la temperatura. Y puedo saber el volumen, pero en las condiciones 2 nada más. Las condiciones 1, yo las puedo estipular, las puedo normalizar. Por eso son condiciones normales, porque hay una norma
que previamente nos permitió registrarlo. Los estudios de Avogadro, lo que tienen de interesante, me están encargando 10 minutitos, es que estudiaron qué pasaba con la cantidad de moléculas que hay dentro de un gas. Y entonces, después de muchos estudios, encontró que siempre, ¿qué pasaba? Si nosotros agarrábamos un volumen, un mol esta unidad, la cantidad, o sea, es una cantidad de moléculas, o sea, que cada gas tiene. Entonces, si yo decía 10 moléculas de hidrógeno, ocupa un cierto volumen, 22,4 litros. 10 moléculas de helio que ocupan el mismo volumen. Siempre se encontró Avogadro que medían la misma cantidad. Entonces dijo, bueno, si yo cuento la cantidad de moléculas que tengo, lo que voy a tener de alguna manera es, estoy buscando mi apuntecito, acá estoy yendo a esta parte de acá, fíjense que lo que estudiamos es, yo lo que voy a hacer ahora es ampliar un poquitito mi pantalla, si puedo, ahí está. Lo que pasa es que estoy usando la pantalla táctil como para que se vea y ahí, por eso, fíjense que voy a borrar, sí, los contenidos previos, los dibujitos, así tenemos algo acá. Entonces, fíjense, lo que estamos analizando es, bueno, aparte de que un mol, cuánto posee, él encontró Avogadro que en un mol de un gas hay una cantidad de moléculas, que es 6,02 por 10 elevado a la 23 moléculas. Básicamente un montón. Entonces, esta cantidad de moléculas es la misma. Y entonces lo que empezó a analizar y trabajar es qué pasaba con la variación de moléculas. De aquí concluyó con algo, que era lo siguiente, que hay una relación directa, ahora voy a volver a bajar mi tamaño un poquitito, y definió el concepto o la idea de mol, que es básicamente esto, cantidad de materia. Entonces, ven que acá estoy expresando que 6,02 por 10 a la 23, la cantidad de moléculas, o sea, un montón, básicamente. Esto se conoce como número de Avogadro, y el hombre pasó la fama con este número. Pero lo que sirve en realidad en la posta para nosotros es que cuando ustedes vayan un poquito más de química, van a encontrar que en la tabla periódica tenemos diferentes ubicaciones para las distintas sustancias y están ordenadas en forma de la cantidad de protones y neutrones que tienen. Entonces, el número de posición tiene que ver con la cantidad de protones y electrones que están en equilibrio. Y después los distintos isótopos, se llama así un nombre raro, en función de la cantidad de neutrones. Ahora, lo concreto es, fíjense que el oxígeno mide 32 pesa 32 gramos un mol de sustancia oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno que está en la posición 16 tiene 16 protones más 16 neutrones. A ustedes eso, para física, no les interesa. Simplemente les va a interesar que el peso de un mol de oxígeno va a ser 32 gramos por mol. O sea, vamos a escribir 32G dividido mol. El del nitrógeno 28, el del dióxido de carbono 44, y así sucesivamente las distintas sustancias. Y entonces lo que vamos a poder saber es cuál es la cantidad de masa si nosotros tenemos la cantidad de moles. Si me dicen 3 moles, quiere decir que tiene 3 veces 32 gramos. Si me dicen 1,5 mol, ¿qué ocurre? Vamos a tener 32 más 16 moles. Entonces, sobre esa condición y sobre esta relación, ¿qué pasó? Dijeron, ¿qué pasa con la condición para un mol de un gas ideal? Y entonces, ¿qué ocurrió? Dijeron P1 por B1 sobre T1, conozco todos los elementos. ¿Por qué? Porque yo sé que un mol de un gas tiene un volumen de 22,4 litros siempre cuando la presión mide una atmósfera y la temperatura es 0 grados. Entonces, ¿qué hicieron? Reemplazaron P por B sobre T y vieron cuál era el resultado. Pero todo eso saben que es para un mol. Entonces, para que la ecuación general funcione en cualquier condiciones, ¿qué había que hacer? Multiplicarlo por el número de moles.
Y de ahí surge y aparece, ven acá está, acá lo que les estoy contando es esto que está acá desarrollado. Lo que aparece es esta expresión general que dice presión por volumen, esta temperatura que está acá, la vamos a poner acá abajo, es igual a ¿qué? Al estado 2 que sería R. Como el R yo únicamente lo conozco para un mol y del otro lado no sé cuántos moles hay porque no lo sabemos, lo multiplicamos por el número de moles, que sí ya podríamos llegar a saberlo. Y entonces aparece esta otra relación que nos permite vincular el número de moles con la masa molar, que era lo que yo le conté antes, y eso me da la masa total. Y con estas dos ecuaciones vamos a resolver absolutamente cualquier tipo de problema. Estarían quedando 4 minutitos para la charla de hoy, con lo cual ya nos quedaría irnos metiendo a mirar nuestra guía de problemas que yo tengo por acá con otra, acá está, aplicación. ¿Ve que dice? Un cilindro de uso hospitalario, es una garrafa grandota, tiene un volumen de 50 litros. Dice, calcular la masa de oxígeno que puede contener a 20 grados Celsius y una presión de 200 atmósferas. ¿Cómo resolveríamos este problema? Utilizando la ecuación general de los gases. Fíjense, vamos a ver, en estos 4 minutitos que nos quedan, vamos a hacer así. Vamos a intentar, bueno, no estaría mi herramienta de copiado, no estaría funcionando de la mejor manera. Ahí creo que lo copié, y ahora me voy para mi problemita, voy a irme a otra hoja. Bueno, ahí fui a la segunda hoja, y podemos poner nuestro enunciado rapidito. Ahí tendríamos el cilindro, este sería el problema número, no me acuerdo. Y entonces, ¿cómo lo resolveríamos? De la misma manera que antes. Vamos a hacer así, vamos a poner el enunciado un poquitito más grande, como para tenerlo a la vista. Bueno, acá tengo un problemita que lo hice tan grande que se me fue parte del enunciado. Esto no lo teníamos previsto. Así que esperen que acá dice lío. Vamos a volver para atrás. Vamos a hacer así. Un cilindro tiene un volumen de 50 litros, esto que está por acá, así que lo podemos eliminar. Calcular la masa de oxígeno, lo voy a poner por abajo, 20 grados, y una presión de, esto no, lo voy a borrar, de 200 atmósferas, ahí está. Ahí queda. Este sería mi texto. Lo voy a subir a 14 para verlo. Ahí está, ahí lo borré, ahí ordené un poquitito, y ahí me quedó como para tener mi enunciado por lo menos dentro de la hoja, que no es poca cosa a esta altura de la mañana. Ahí tengo otro temita, así, me entusiasmé, y ahí estamos. Entonces, si yo vengo por acá y digo, ¿qué teníamos antes? ¿Qué debo informar? Voy a hacer así. Ahí tengo los títulos, los ponemos por acá rápido, porque me está quedando un minutito. Acá tendríamos nuestros datos eliminados, la relación la tendremos que contestar y tendremos nuestro paso a paso para hacerlo. ¿Qué tenemos que informar? Dice, un cilindro tiene un volumen. Calcular la masa de oxígeno. Masa de oxígeno, esto es lo que tendríamos que calcular. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es buscar relaciones. Entonces, mi pregunta, masa es M, punto, y acá vendría O2, masa de oxígeno. Eso debemos fijarnos a que es igual, y sería nuestra gran incógnita. Ahí estaríamos. Este sería nuestro gran punto de partida para la resolución del problema. Yo lo que voy a hacer es ya dejarlos a ustedes como para que trabajen con esta resolución del problema. Entonces, la cuestión sería sencilla. Buscar las 12 relaciones que están en el texto de la bibliografía. La ecuación general de los gases y la relación de Avogadro que dice que la M minúscula es igual a N minúscula por M mayúscula, donde M mayúscula es esta masa molar. Y con esto, yo lo que les propongo es que comencemos a trabajar con la guía y nos encontremos
el próximo lunes, en otra clase de este estilo, vamos a discutir ese problema.